Bueno, hermanos, se los invito a que nos pongamos de pie, por favor, y hagamos una oración para que en esta tarde la palabra que sea expuesta, la escuela, pueda ser edificante para nuestras vidas y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por estos momentos que tú nos das. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, alabar y glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Que esta palabra, Señor, esta escuela dominical sea de edificación para nuestras vidas y así nosotros podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Usa, Señor, este siervo inútil en tus manos, Señor, para que pueda expresar tu palabra, Señor, y sea de edificación para su iglesia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, hermanos, toma asiento, por favor. Hermanos, ¿cuántos ya tienen su libro? ¿Ya cuántos ya adquirieron su libro de estudio bíblico, hermanos? ¿Ya todos lo tienen? A ver, levanten su libro, hermanos. Levanten su libro. ¿Sí? ¿Ya todos lo tienen, hermanos, o alguno le falta? Bueno, considere, hermano, necesario llevar su libro. ¿Sí? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Como habíamos ya dado anuncios, hay un lugar en donde pueden sacar las fotocopias, o también nuestra hermana María Félix tiene algunos tomos para que ustedes también puedan adquirirlo con nuestra hermana. Al parecer tiene 5 o 6 libros para que también pueda ir y adquirir este libro. Es importante, hermanos, es importante que nosotros estudiemos, que nosotros vayamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, el porqué de muchas cosas, antes de que Él entregara su vida por cada uno de nosotros. Sí, entonces, por favor, considere comprar su libro. Yo creo que a veces gastamos más en otras cosas que a lo mejor son innecesarias, pero este libro es muy, vaya la redundancia, es económico y es de grande bendición para nuestras vidas. Entonces, por favor, considere comprar su libro. Muy bien. Ahora, ¿cuántos van al corriente, hermanos? ¿Cuántos van al corriente hasta la página 24, lección 2A? ¿Sí? ¿Todos vamos al corriente? ¿Quiénes no van al corriente, hermanos? Por favor, levante la mano. ¿Quiénes no van al corriente hasta la página 24, lección 2A, que hasta ahora es donde vamos? ¿Cuántos? ¿Son como 5 o 6? Bueno, aquí también creo que mi hermanito también va un poquito atrasado. Bueno, vamos a retomar un repaso, no lo vamos a hacer hoy, pero considerando que algunos van atrasados y los que van a adquirir su libro, vamos a dar un repaso rápido para que entonces todos podamos ir al corriente y así no unos vayan más atrasados y unos más adelantados. Entonces, por favor, considere comprar su libro, los que no lo tienen, y nos ponemos al corriente más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, comencemos. Nos quedamos en la página 24, lección 2A.22, ¿sí? ¿Así es? Bueno, vamos a empezar, hermanos. Dice así el punto 22. Dice, 2 de los futuros apóstoles de Jesús fueron hermanos, Andrés y Simón Pedro. Cuando Andrés conversó con Jesús por primera vez, quedó tan impresionado que enseguida buscó a su hermano Simón y le contó. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, ¿sí? Vamos al Evangelio de San Juan y vamos a buscar la cita bíblica que es San Juan, capítulo 1, verso 41. ¿Ya lo tiene? ¿Listos? Comenzamos. Dice así la palabra de Dios. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Dice, ¿qué había hallado? ¿A quién, hermanos? ¿A quién había hallado? A Mesías, y dice aquí la palabra de Dios que traducido es el Cristo. Y vamos a ver ahorita las lenguas, hermanos, que se hablaban en ese tiempo y por qué conocían varias lenguas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué había hallado? Al Mesías, el Cristo. Punto 23, hermanos. Bueno, antes de seguir, Andrés, hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que Andrés, hermanos, no guardó el descubrimiento que hizo, ¿sí? Para sí mismo, sino que la primera acción, hermanos, del verdadero creyente, en este caso de Andrés,
es compartir la experiencia personal de nuestro Señor Jesucristo. Andrés había quedado maravillado al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y tanto es así que no se quedó con eso, sino que fue y compartió y llamó a su hermano. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, el Cristo. Hermanos, a través de ese estudio, si usted se ha dado cuenta, no solamente habla acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que también trae un mensaje de evangelismo poderoso. Trae un mensaje, hermanos, este estudio que también sirve para que nosotros podamos evangelizar. Y así como Andrés, hermanos, también nosotros no nos tenemos que quedar con esa experiencia, sino que tenemos que ir y compartir de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y este ejemplo lo vemos aquí en la palabra de Dios. Andrés, hermanos, confiesa que Jesús es el enviado de Dios, el ungido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Andrés reconoce que Jesús, el Mesías, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos al punto 23. Dice: Andrés y Simón, siendo judíos, entendían el idioma, ¿qué, hermanos? Hebreo, ¿sí? Punto B. También conocían el idioma griego, que en ese tiempo se hablaba a través de todo el Imperio Romano. Así, en Juan 1:41 tenemos una traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Y viene una pregunta: ¿cómo se dice Mesías en griego? Cristo. Entonces, hebreo es Mesías y en griego es Cristo, ¿sí? Punto 24. Cristo es la palabra griega equivalente a Mesías y ambas significan ¿qué? El ungido. Muy bien. Bueno, hermanos, el arameo era la lengua nativa en ese entonces. El hebreo se utilizaba en el contexto religioso y el griego funcionaba con la lengua, como la lengua franca, o sea, una lengua mixta. Por ejemplo, hermanos, hoy en día, ¿cuál es la lengua que más se habla alrededor del mundo? ¿Cuál, hermanos? El inglés, ¿sí? Y de ahí se dominan varias lenguas. Aquí vemos, hermanos, que tanto Andrés y Simón conocían varias lenguas. La lengua nativa de ellos era el arameo, pero también conocían el hebreo y el griego. Y eran para diferentes funciones en las cuales ellos se movían ahí. Por eso es que conocían varias lenguas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos bilingües, hermanos? ¿O cuántos, aparte del español, conocemos o hablamos otra lengua? Un poquito, ¿verdad? A veces el inglés, ¿alguien habla un poco de inglés? No el que habla en su casa, no en su trabajo, no ese, no. Pocos, ¿verdad? El que predomina pues es el español en nosotros, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, una lengua dominante alrededor del mundo es el inglés, ¿sí? Bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco. El hebreo, hermanos, era un idioma religioso cultural. Simón y Andrés solían tener un conocimiento funcional del hebreo para fines ¿qué? Religiosos. Y el griego, hermanos, que era un idioma para el comercio, una lengua franca, que es lo que estamos diciendo, en Galilea era una zona de gran intercambio comercial. Era necesario que los comerciantes y pescadores hablaran griego para interactuar con aquellos que no eran judíos, o sea, los extranjeros. Por eso es que ellos conocían tanto el hebreo como el griego, ¿sí? Y entonces, aquí el 24 dice: Cristo es la palabra griega equivalente a Mesías y ambas significan ¿qué? Lo mismo, que es el ungido de Dios. Vamos al punto 25. Dice: lee estas dos oraciones. Las palabras Mesías y Cristo significan ungido. La palabra Mesías es hebrea y la palabra Cristo es griega. Muy bien, hace una pregunta: ¿cuál de las respuestas es correcta? ¿Solamente A, solamente B, ninguna de las dos
o ambas A y B? ¿Cuál es la correcta, hermanos? Ambas, A y B, porque aquí mismo nos está diciendo que las palabras Mesías y Cristo significan ungido, o sea que es lo mismo. Y la palabra Mesías es hebrea y la palabra Cristo es griega, que significan ¿qué? Ungido. Entonces, ambas, A y B, son correctas. Muy bien. Vamos al punto 26. Dice, ambas palabras, hermanos, significan lo mismo, el ungido, pero provienen de idiomas ¿qué? Distintos, porque representan la traducción del concepto hebreo al contexto griego, que el Mesías viene del hebreo usado en el Antiguo Testamento y Cristo es la traducción al griego usada en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia, hermanos, ¿sí? Que Mesías usaba o viene del griego usado en el Antiguo Testamento y Cristo es la traducción al griego usado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, punto 26. Dice, observe cuidadosamente que los títulos Mesías y Cristo, que dice lo mismo que las palabras trono, corona, cetro, David, ungido, están estrechamente relacionadas con el tema principal de Mateo. Este tema es, hermanos, el reino de los cielos, ¿sí? Vemos, hermanos, que en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, como ya les había comentado, cuando Él anuncia el reino de los cielos, y es lo que Él hablaba en el Evangelio, Él hablaba en parábolas, ¿sí? Siempre comparaba el reino de los cielos con parábolas, otro lenguaje que nuestro Señor Jesucristo hablaba, el lenguaje en parábolas en el Evangelio de Mateo. Punto 27, hermanos. Dice, las palabras Mesías y Cristo están relacionadas con el tema del reino, porque ambas significan ¿qué? Ungido. ¿Y un qué, hermanos? Y un rey. Es ungido al iniciar su reinado. Cristo es una palabra del idioma ¿qué, hermanos? Griego, y Mesías del idioma ¿qué? Hebreo. Muy bien. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue ungido y eso lo vamos a ver en unos momentos, pero sabemos que en nuestro estudio vemos que indirectamente nos hablan acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, como saben, igual las copias están un poquito mal, entonces nos regresamos a la página 25, ¿sí? Vamos a regresarnos. Vamos a la página 25. Muy bien. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Gloria a Dios. Punto 28. Dice, recuerde los 3 nombres bíblicos para el reino de Jesús, los cuales son el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de Cristo y de Dios. Muy bien. Tenga siempre en cuenta ese aspecto del reino de Dios. 29. Hemos visto que la Biblia no solo habla del reino de los cielos en forma directa, sino que también hay en ella muchas referencias indirectas acerca del reino que debemos aprender a interpretar cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, los dos títulos que se refieren a Jesús y los símbolos del rey que hemos estudiado. Muy bien. En la lista siguiente, marque las 7 palabras que tienen referencias indirectas acerca del reino de los cielos. Y nos pone, tenga cuidado, la palabra Jesús significa ¿qué, hermanos? Salvador y no rey. Pero la misma Biblia nos hace referencia de que Jesús tiene un reino, ¿sí? De que Él es rey. Bueno, vamos a resolver esto primero. ¿Cuáles son, hermanos, las 7 referencias indirectas acerca del reino? ¿Cuál es la primera, hermanos? La corona, el inciso A. ¿Cuál es la segunda? El Mesías. ¿Cuál es la siguiente, hermanos? Ungido. ¿Cuál es la siguiente? Cetro. ¿Cuál es la otra, hermanos? Trono, Cristo y David. ¿Sí? Habíamos visto un ejemplo, hermanos, de cómo David fue ungido para reinar sobre él. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Muy bien. Hermanos, el propósito,
no era terrenal inicial de nuestro Señor Jesucristo, fue el liderazgo político, sino que el sacrificio como Salvador y Redentor. Jesús vino, hermanos, ¿a qué? A salvar, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que entender muy bien, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino ¿a qué, hermanos? A salvar, ¿sí? Su propósito no era terrenal, ¿sí? Su propósito, hermanos, no era un liderazgo político, ¿sí? Porque vimos en hojas anteriores que los mismos judíos vinieron a Jesús para hacerlo rey, ¿sí? De Palestina. Pero el que hizo, rechazó. ¿Por qué? Porque su reinado no es terrenal, no es político, no es de un gobierno, sino su reino es espiritual. Entonces, el sacrificio como Salvador y Redentor, ¿sí? Jesús vino a salvar, no a conquistar. Su objetivo, hermanos, fue salvar a la humanidad de la muerte y del pecado. Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que Jesús significa Salvador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos a nosotros de la muerte y del pecado. Amén. Que eso es lo que nosotros estamos viendo, o lo que vimos ayer en los temas de evangelismo, hermanos, que nosotros somos salvos y tenemos vida eterna. Amén. Porque Jesús vino a hacer ese sacrificio por usted y por mí. Amén. Entonces, entendemos esta parte, hermanos, que Jesús vino a salvar y no a conquistar. Su objetivo fue salvar a la humanidad de la muerte y del pecado. Entonces, Jesús, hermanos, significa Salvador, porque su nombre representa, hermanos, la obra de redención y el regalo de la vida eterna, mientras que el título de Rey es complementario, indicando su autoridad divina, ¿sí? Como Rey, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene esa autoridad divina, ¿sí? Pero Él, hermanos, es el Salvador de esta tierra. Esa fue la obra que Él vino a hacer aquí, ¿sí? Entonces, que quede claro, hermano, eso. Por eso nos dice que Jesús significa ¿qué? Salvador, el Redentor. Amén. Y no Rey. Punto número 30, hermanos. Dice, cuando lea alguna de estas palabras en su estudio bíblico, debe recordar que generalmente tienen una referencia indirecta al reino. Por ejemplo, en el primer versículo, en Mateo 27-29, que ahorita lo vamos a leer, dice, la palabra corona es uno de los símbolos de un rey. Así que subraye esa palabra en el versículo. Luego, continúe subrayando cada palabra que tenga una referencia indirecta al reino de los cielos en los versículos que siguen. Amén. ¿Cuántos traen su bicolor, hermanos, para subrayar en su libro? Bueno, más bien en su libro y en su Biblia, ¿sí? Yo sé que a lo mejor le costó cara a su Biblia, hermanos, pero pues la podemos subrayar, hermanos, no pasa nada. ¿No? ¿Sencillita? Bueno. Está bien, entonces. Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Mateo. Amén. Vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo. Es una buena práctica, hermanos, que nosotros cuando leamos la palabra de Dios vayamos subrayando algunos versículos, algunos textos. ¿Para qué? Para que también se nos queden grabados y cuando los queramos usar sepamos dónde están. ¿Por qué? Porque están subrayados. Mateo 27, hermanos. Mateo capítulo 27, verso 29. 27-29. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. ¿Cuál, hermanos, es la referencia indirecta aquí? La corona. Muy bien, entonces, tanto en su Biblia subraye la corona, como en su cuaderno, también subraye ¿qué? Corona, ¿sí? Esa es la referencia indirecta. Y pusieron sobre su cabeza, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, una corona, ¿sí? ¿Ya lo subrayó, hermanos?
¿Sí? En su Biblia y en su libro, subraye o encierre corona. Muy bien, ahora vamos a Mateo, ahí mismo, pero vamos a regresarnos al capítulo 19. Mateo 19, 28. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Mateo, ahí mismo donde estamos, nos vamos a regresar al 19, verso 28. Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la referencia indirecta aquí, hermanos? El trono, ¿sí? Vamos a encerrar el trono en la Biblia y en su cuaderno. Esa es la referencia indirecta, el trono, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Así vemos cómo indirectamente la Biblia o el Evangelio de Mateo nos habla acerca del reino de Dios y de que Él es un rey soberano. ¿Ya lo subrayó? ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora al libro de Salmos. Vamos a regresarnos al Antiguo Testamento y vamos a buscar Salmos capítulo 45. Salmo capítulo 45, verso 6. Muy bien, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, todos juntos: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cuál es la referencia indirecta aquí, hermanos? El cetro, ¿sí? Cetro de justicia. Un mando que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces subraya cetro tanto en su Biblia como en su libro. Su trono, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Muy bien. ¿Ya lo subrayó, hermanos? ¿Sí? Vamos ahora entonces, vamos a regresar nuevamente al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, y vamos ahora al capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, lo leemos juntos. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Cuál es la referencia indirecta? El Cristo, ¿sí? Entonces subrayamos el Cristo en nuestra Biblia y en el cuaderno, ¿sí? De igual manera, vaya subrayando también estas citas. El Cristo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Muy bien. Vamos ahora al Evangelio de Juan, hermanos. El que estamos leyendo hace rato. Evangelio de Juan, capítulo 1, 1:46. Perdón, sí, Juan 1:41. Gracias. Juan, Evangelio de Juan 1:41. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Lo leemos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuál es la referencia indirecta? Al Mesías, el Mesías. Muy bien, entonces subráyalo en su Biblia, subraya el texto y subráyalo también en su cuaderno. Esperamos unos segunditos.
Muy bien. Regresamos al Evangelio de Mateo, hermanos, y vamos a leer el capítulo 9. Evangelio de Mateo 9:27. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cuál es la referencia indirecta? David. ¿Sí? Muy bien. Subráyelo en su Biblia y también en su material o enciérrelo. Bueno, entonces nos muestran esas características o esas referencias indirectas acerca del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a la página 26. Muy bien. Página 26. Punto número 31. Dice así: Natanael, en su primer encuentro con Jesús, lo llamó ¿qué? Rabí, hijo de Dios y también rey de Israel. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan, igual en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero vamos a leer, hermanos, yo los invito a que leamos desde el 45, al 49, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Todos juntos, hermanos, del 45 al 49. Dice así la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Andrés, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos el contexto, ¿verdad? Que traducido, hermanos, Rabí es maestro, ¿sí? Natanael, hermanos, llamó Rabí a Jesús en su primer encuentro, hermanos, como una forma de reconocimiento y profundo respeto, al darse cuenta que Jesús poseía un conocimiento, hermanos, divino, ¿sí? Demostrando que no era un simple maestro, sino que, hermanos, el Mesías esperado, ¿sí? Y antes aquí, hermanos, si vemos, antes de que Felipe hallara o llamara a Natanael, Jesús ya lo había visto, ¿sí? Y sabía perfectamente qué es lo que había en su corazón. Por eso le dice el 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, le dijo: antes que Felipe te llamara, antes de que él fuera a buscarlo, dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo reconoció en ese momento. Y entonces aquí vemos, hermanos, tenemos un claro ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. De que conoce su vida, conoce su corazón y también conoce mi vida y conoce mi corazón. Un claro ejemplo, hermanos, ¿sí? Jesús, hermano, sorprendió a Natanael diciendo que lo había visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara, ¿sí? Él se sorprendió porque le dijo: pues ¿de dónde me conoces? ¿No? Pero Dios
o bueno, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía quién era Natanael y sabía que había ese temor y ese respeto hacia Dios en el corazón de Natanael, ¿sí? Un ejemplo muy bonito, hermanos, de cómo Dios obra, de cómo Dios conoce, de cómo Dios sabe lo que hay en nuestras vidas y si realmente nosotros, hermanos, estamos reconociendo a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, entonces, punto 32. 2 días antes de que Natanael dijera, tú eres el rey de Israel, y un día antes de que Andrés dijera, hemos hallado al Mesías, que es Cristo, Juan el Bautista había hecho referencia al bautismo de Jesús. ¿Quién descendió sobre Jesús y permaneció sobre él? Vamos a leer ahí mismo en Juan capítulo 1, pero vamos a ver el verso 33, ¿sí? Juan 1:33. Muy bien, ¿ya lo tiene? Lo leemos todos. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién descendió sobre Jesús, hermanos? El Espíritu de Dios, y permaneció con él. Porque de esa manera Jesús demostraba ese poder, ¿sí? Jesús demostraba ese poder a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanecía con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente lo leemos, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, punto 33, dice, ¿cómo fue ungido Jesús según Lucas 4:18? Vamos al Evangelio de San Lucas, amén. Vamos al Evangelio de San Lucas y vamos a leer el capítulo 4. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas 4, verso 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, lo leemos juntos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, ¿con qué fue ungido Jesús? Con el Espíritu Santo, amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, somos libres en el nombre de Jesús? Amén. Somos libres para alabarlo, somos libres, hermanos, para venir a este lugar, esta es su casa, aprender de su palabra, hermanos, y pedir perdón ante sus pies, ¿sí? Somos libres, hermanos, en el nombre de Jesús. Ya vamos a terminar. Punto 34 dice, el Rey Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Así también los demás símbolos de su reino tienen significado espiritual, según Hebreos 1:8. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Siempre, hermanos, en todo, ya sea predicar, en lo que hagamos, hermanos, siempre tiene que haber comprobación con la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos 1:8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, yo se lo leo, hermano. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces dice, el trono de Cristo, hermanos, es por el siglo del siglo, no tiene fin, ¿sí? Hebreos 2:7, ahí mismo, hermanos. 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hasta ahí lo dejamos. Entonces dice, punto B, la corona de Cristo es de ¿qué, hermanos? De honra y de gloria. Hebreos 1:8, vamos a leerlo. Nuevamente dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y el punto C dice, el cetro del reino de Cristo es de ¿qué, hermanos? De equidad, de justicia, ¿sí?
El cetro de Dios, hermanos, es justo, es de justicia, ¿sí? Equidad significa justo o justicia, ¿sí? Un reino de justicia, amén. Y un día, hermanos, ese reino de nuestro Señor Jesucristo traerá justicia a esta tierra y a nosotros, ¿sí? Muy bien. Punto 35 dice: los judíos, hermanos, esperaban a un Mesías con un reino terrenal y político. El reino de Cristo es diferente, como ya lo hemos visto. ¿Cuál es correcto? Inciso A: ¿la esperanza de los judíos era un reino espiritual o la enseñanza de Jesús era un reino espiritual? ¿Cuál es el correcto, hermanos? El B, ¿verdad? La enseñanza de Jesús era un reino ¿qué? Espiritual. Por eso muchos no entendían, ¿sí? Porque él hablaba cosas espirituales, ¿sí? Pero dice que la esperanza de los judíos era un reino espiritual, pero la enseñanza de Jesús era un reino espiritual. Y punto B dice: ¿con qué fue ungido el Rey Jesús? Con el Espíritu Santo, ¿sí? Los ejemplos que ya habíamos visto. Muy bien. Bueno, 36 dice: ahora haga la prueba 2A. Esta, hermanos, la vamos a dejar de tarea. La prueba 2A se va a quedar de tarea, hermanos. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar con la tarea, ¿sí? Muy bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y que el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo, ¿sí? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias porque tú conoces perfectamente qué hay en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a permanecer fieles y rectamente delante de ti, buscando siempre la santidad, Señor, para que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos. Gracias, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.